Hola, me llamo Luis González Reyes, soy miembro de Ecologistas en Acción y en este pequeño vídeo voy a intentar abordar pues algo que es difícil, porque desde el mundo ecologista pues ponemos números a cuáles son las reducciones que tendríamos que hacer en nuestro consumo energético, cuáles tendrían que ser nuestros cambios en los modos de vida para acoplarnos a los límites ambientales. Pero normalmente esto es difícil de ponerle cuerpo, es difícil de entenderlo desde una perspectiva vivencial. Y lo que acabamos de vivir, de hecho, lo que estamos viviendo todavía, el encierro, el confinamiento, la cuarentena como consecuencia de la pandemia del COVID-19, nos puede dar unas pistas importantes de cómo poder realizar este proceso de cambio. De alguna manera lo que vamos a poner son vivencias a los números para intentar ver, bueno, si lo que hemos vivido en los meses de marzo y abril se ajusta a lo que tendríamos que hacer desde el punto de vista ambiental, de meternos dentro de los límites ambientales. Así que vamos a ir en un proceso en el que intentamos esos números que son un poco abstractos y que planteamos desde el movimiento ecologista, convertirlos en vivencias con lo que acabamos de vivir, con lo que estamos viviendo en estos meses. Bueno, durante el periodo más duro, más complicado de la pandemia, pues el Estado, el gobierno, planteó cuáles son los servicios básicos para el funcionamiento de una economía. Y habló de la producción, distribución y consumo de alimentos, algo equivalente con el tema del agua, todo, por supuesto, lo que tenía que ver con los servicios de salud, de la gestión de residuos, del mantenimiento, pues de lo que tiene que ver desde el punto de vista de la limpieza, pero también de averías urgentes, pues para que funcione todo el entramado de servicios y de producción, en lo que tiene que ver con la gestión y la producción de energía y su distribución, transporte público, mercancías de primera necesidad, que también se han estado moviendo. En general, dentro de lo que se ha movido, pues correos ha seguido funcionando. Todo el sistema de telecomunicaciones ha sido determinante, entre otras cosas, pues para poder articular pues, toda la coordinación y parte del sistema económico. Todo lo que tiene que ver con la seguridad del Estado y también con la seguridad privada, y esto más allá de ejércitos y policías, que desde luego serían muy cuestionables, y yo los cuestiono mucho como algo básico, como un servicio básico, ahí entra también protección civil, salvamento marítimo, bomberos y demás, ¿no? Los servicios financieros que han seguido funcionando, las funerarias o los medios de comunicación. Esto es lo que entró dentro del paquete de lo que se denominó como servicios básicos. En realidad nuestra economía no ha hecho solamente esto, sino que ha habido bastante trabajo en lo que tiene que ver, teletrabajo, en lo que tiene que ver por lo menos en la administración del Estado, pero también en la gestión empresarial, que en muchos casos pues, ha tenido un montón de horas dedicadas a ello. En realidad, cuando hablamos de servicios básicos y pensamos no en un periodo corto, como puede ser pues una cuarentena como consecuencia de una pandemia, sino en un periodo sostenido en el tiempo, pues probablemente necesitaríamos también algo de construcción, necesitaríamos fabricación de determinadas herramientas o de muebles, ¿no? O necesitaríamos que la educación pues no estuviese como ahora, que es verdad que no se ha parado, pero que bueno, necesitaríamos algunos sistemas de educación pues más en primera persona que funcionasen y probablemente más cosas que también tendríamos que meter ahí dentro de ese listado. Bueno, pues, ¿qué dos grandes periodos hemos tenido durante esta pandemia? Podríamos decir que un periodo ha sido el mes de marzo, que ha sido un parón suave. La primera quincena de marzo fue de actividad económica normal de la economía española y la segunda quincena ya tenía el del estado de alarma, aunque en algunas comunidades autónomas como Madrid se había adelantado, ¿no? Y bueno, pues hubo un parón importante de la economía. En abril la cosa fue mucho más importante porque aproximadamente la primera quincena de abril fue pues de parón muy fuerte, ¿no? Como probablemente no se había concebido en la economía española desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y la segunda quincena de abril, pues de un parón más suave, pero en cualquier caso también de un parón importante. Digamos que abril fue el mes importante de parada. ¿Qué ha sucedido durante esos 2 meses? Bueno, pues en lo que tiene que ver con el consumo de combustibles líquidos, el mes de marzo ha tenido una reducción del 22% y el mes de abril una reducción mucho más importante del orden del 56%. En lo referente y me refiero respecto al mismo mes del año anterior y corrigiendo pues, las diferencias a nivel de tiempo atmosférico y demás. En lo que tiene que ver con la demanda de electricidad, la reducción ha sido en el mes de marzo mucho más escasa, del 5%, no en vano, aunque ha parado pues, una parte importante del sector industrial, en nuestras casas hemos seguido consumiendo electricidad a todo trapo, es más, la hemos consumido mucho más, ¿no? Y en abril la reducción ha sido bastante más importante, del 17%, pero también pues, mucho menor que lo que ha tenido que ver con combustibles líquidos.
Bueno, pues si vemos cómo es el diagrama del funcionamiento de la energía en el Estado español y vemos cómo es la parte de los consumos finales, pues podríamos hacer una estimación de cuál ha sido la reducción en el consumo energético durante esos meses a nivel del conjunto del Estado. Marzo aproximadamente un 18%, abril aproximadamente un 46%. Entendamos esto más desde una perspectiva cualitativa que cuantitativa, aunque voy a poner números para que nos guiemos. Bueno, pues habría que preguntarse, ¿es esto suficiente? ¿Esto nos permite meternos dentro de los márgenes ambientales? ¿Nos permite satisfacer las necesidades humanas? Bueno, hay un diagrama que se ha ido haciendo cada vez más popular y que nos permite, de manera intuitiva, pues situar estas preguntas. Porque indudablemente necesitamos tener unos consumos mínimos para satisfacer nuestras necesidades básicas como seres humanos. Unos consumos mínimos que nos permitan tener unos mínimos de supervivencia, unos mínimos de entendimiento, de afecto, de protección, de seguridad. Bueno, pues esas necesidades básicas que define Manfred Max Neff. Pero también tenemos unos techos, que son los límites de disponibilidad energética, material, los límites pues para que no se desestabilicen los ecosistemas o los límites pues para que el cambio climático no se nos dispare. Dentro de ese suelo y ese techo es en el que nos podemos mover. Bueno, pues ¿qué pistas nos da la pandemia? Bueno, vemos que el consumo energético en España, también esto ocurre a nivel global, con las emisiones de gases de efecto invernadero tienen una correlación prácticamente lineal. Más consumo energético, que tiene mucha relación con más actividad económica, significa pues más emisiones de gases de efecto invernadero. Esto nos permite hacer una estimación de cómo se han reducido las emisiones de gases de efecto invernadero durante el mes de abril y el mes de marzo. Es una estimación porque no tenemos todavía los datos reales, pero bueno, ya digo, desde una perspectiva cualitativa nos permite hacer alguna idea, ¿no? Bueno, pues en el mes de marzo tendríamos una reducción del 27% y en el mes de abril una reducción del 56%. Vamos a quedarnos en la memoria con ese 56%. Porque, bueno, ¿qué tipo de economía nos plantea esa reducción del 56%? ¿No? Más allá de eso que hemos estado viendo como los servicios esenciales básicos, ¿no? Y que definía el gobierno, ¿no? ¿Qué tipo de economía nos plantea desde una perspectiva más estructural? Y no solamente eso, sino ¿eso es suficiente? Bueno, hicimos un estudio que publicamos justo a finales del 2019 desde Ecologistas en Acción, en el que intentábamos responder a esas dos preguntas. ¿Cómo sería nuestra economía para meternos dentro de los límites ambientales desde el punto de vista de las reducciones en las emisiones de gases de efecto invernadero? Lo que arroja ese estudio es que si seguimos como hasta ahora, pues aumentaríamos las emisiones, iríamos a un desastre climático seguro. Si hacemos una especie de política de Green New Deal decrecentista, no en la que se está al uso, sino que también con unos componentes decrecentistas, pues habría una reducción del 45%. Y si hacemos un escenario de decrecimiento potente, ¿no? Que tiene que ver con una localización de la economía, una reducción de la economía y una primarización de la economía, tendríamos una reducción del 68%. Y esta última reducción es la que nos metería dentro de lo que habría que hacer desde el punto de vista ambiental. Naciones Unidas sacó un informe también a finales del 2019 que lo que planteaba es que para que el conjunto de la economía mundial se pudiese meter dentro de unos mínimos límites de seguridad climática que hiciesen que no se disparasen los bucles de realimentación positiva que nos lleven a otro escenario climático notablemente más cálido y que, bueno, pues sería absolutamente catastrófico para la vida sobre el planeta, habría que hacer una reducción del 7,6% al año de las emisiones. Esto, en la década 2020-2030, que es la que estudia este informe que os estoy presentando, significaría una reducción del 58%. España, que es uno de los principales emisores, tanto a nivel histórico como en la perspectiva actual, pues qué menos que una reducción del 10%, es lo que planteamos desde Ecologistas en Acción, que significaría en la década 2020-2030 una reducción del 65%. Bueno, como veis, la reducción que hemos vivido en el mes de abril, pues llegaría llorando, ni siquiera del todo, ¿no?, a lo que plantea Naciones Unidas como media a nivel global. No llegaría al nivel de ambición que necesitamos tener en España, pues bueno, por a lo que es, ¿no? Pero bueno, nos podría dar una idea, pues más o menos de lo que habría que hacer, por lo menos para llegar a las medias de lo que habría que reducir a nivel global, ¿no? Y nos puede decir un poco, pues cómo sería nuestra vida, cómo sería nuestra economía, pues al final de la década 2030, 2020-2030, pues para meternos dentro de esos márgenes, ¿no?
algunas cosas que nos dice también nuestro informe de cómo sería nuestra vida, de cómo sería nuestra economía. Una primera conclusión es que el trabajo remunerado, en el escenario que nos mete realmente dentro de los márgenes de seguridad climática y que hace los deberes desde el punto de vista de justicia ambiental por parte de España, el escenario de crecimiento, pues tendría una reducción muy importante en lo que es el empleo, del orden del 10%. Esa reducción del empleo muy importante sería sobre todo en sectores como las finanzas, como las tecnologías de la información y la comunicación, como la industria, como el turismo, como el transporte o como la construcción, que se desplomaría de forma muy importante. Y aunque hay sectores como la silvicultura y la alimentación que aumentarían sus empleos, no serían suficientes para compensar la destrucción en otros empleos. De manera neta, lo que viviríamos es que, si comparamos lo que es la situación actual con el escenario de decrecimiento, tendríamos una pérdida de aproximadamente 2 millones de puestos de trabajo. Ojo, esto aunque parezca una barbaridad, y lo es, en realidad es menos de lo que se está previendo que va a perderse de puestos de trabajo en España en este año, en el 2020. Lo que se está pensando es una pérdida de 1 millón de puestos de trabajo en un solo año. Aquí estamos hablando de 2 millones en 10 años, que es, bueno, pues realmente un proceso mucho más diluido, no quiero quitarle ningún dramatismo, pero mucho más diluido que lo que estamos viviendo, ¿no?, en abril, ¿no? Tener esto un poco organizado y un poco planificado, que es lo que planteamos en este escenario plantea pues, que los impactos vayan a ser menos gordos, más reducidos, y luego volveré sobre esta idea. Pero no solamente habría una reducción de lo que es la economía plasmada también, una reducción de los puestos de trabajo, sino que habría una reorganización de esa economía. Mientras en el 2019 había 3 sectores que aglutinaban el grueso del empleo: los cuidados no remunerados, educación, sanidad y demás, el comercio y en general los servicios, y otra serie de sectores que vienen a la zaga: turismo, transporte, alimentación, construcción, industria y administración del Estado. Después de la década habríamos tenido un cambio muy importante. Estos 3 prioritarios seguirían estando en el grupo de cabeza, pero a ellos se sumaría de forma muy importante todo lo que tiene que ver con el sector de la alimentación, que ganaría muchos enteros, sin una primarización, reprimarización de nuestra economía. Pero en el siguiente bloque, el que está en morado, pues lo que tendríamos es que el turismo aguantaría, aunque perdería de forma importante, y aguantaría porque ahí está metido el sector de la hostelería. Todo lo que tiene que ver pues, con los hoteles y demás no podría aguantar, ¿no? Y aguantaría en parte también la administración del Estado y la industria entre otras cosas, porque con un proceso de localización de la economía, bueno, pues tendríamos que activar procesos industriales como la fabricación de cubertería o la fabricación de muebles, que son importantes, ¿no?, y que ahora en gran parte están externalizados en otros lugares del planeta, ¿no? Y se desplomarían clarísimamente, saliendo de este grupo de cabeza, pues el transporte o la construcción, que bajarían muchísimos enteros. ¿Cómo sería nuestra vida? Pues podríamos decir que en términos generales sería una vida en la cual trabajaríamos menos horas que si siguiésemos como ahora, incluso con ese escenario de Green New Deal decrecentista. Y digo trabajar en total, no solamente trabajos de tiempo reproductivo, o sea, productivo, sino también reproductivo, pues en lo que tiene que ver con los cuidados de la vida imprescindibles. En esos cuidados de la vida imprescindibles, ¿no?, en esos cuidados no remunerados, trabajaríamos más horas. Eso se parecería a que ahora en nuestras casas hemos dedicado mucho más tiempo, pues, por ejemplo, a cocinar, o probablemente mucho más tiempo a nuestras hijas e hijos, ¿no?, con este tipo de tareas, ¿no? En general trabajaríamos menos horas en empleos remunerados, tanto si son del sector público como si son del sector privado. Y lo que planteamos es que podría ir apareciendo un nuevo sector de trabajo, que sería un trabajo comunitario, un trabajo productivo pensado en satisfacer necesidades pues, inmediatas, como podrían ser la alimentación, pero que no pasaría por la lógica salarial. Por ejemplo, sería una huerta comunitaria en productivo para tener una parte de nuestros alimentos a través de nuestro cultivo con otra serie de personas, ¿no?, y que, bueno, pues que nos permita, ya digo, satisfacer algunas de esas necesidades, ¿no? Total, que tenemos un escenario, este escenario de decrecimiento, que nos sirve como referencia en la reducción en las emisiones de gases de efecto invernadero y en la reducción en nuestro consumo energético, pues para meternos dentro de los márgenes de seguridad climática y además hacerlo pues, con grados de justicia climática. Y este escenario se aproxima, en realidad es más ambicioso, pero bueno, se aproxima un poco a lo que hemos estado viviendo en el mes de abril, ¿no?, y la reducción que hemos estado viviendo, que sería como un punto de llegada, de alguna manera, en el que ya hemos definido qué serían los servicios básicos, las funciones básicas que tendría que tener nuestra economía y que tienen que ver un poco con el decreto que planteaba el gobierno
y que estuvo vigente, pues sobre todo esa primera quincena de abril. Aún así, entre lo que hemos vivido en abril y lo que es nuestro escenario de decrecimiento, hay algunas diferencias importantes. La primera es que el escenario de decrecimiento se articula en tres grandes ejes. El primero, localización de la economía, buscando una autonomía y una desconexión de la producción y consumo a nivel globalizado y localizándolos dentro del territorio español, algo que no ha sucedido dentro de la pandemia del COVID-19, en cualquier caso tampoco daba tiempo a hacer esto en un mes. Segundo, una mayor integración armónica en los ecosistemas, que básicamente consiste en una primarización de la economía, hacerla más rural y menos industrial, y no solamente más rural, sino además más basada en la agroecología, que esto tampoco se ha realizado durante el mes de abril, repito que tampoco hubiera dado tiempo. Y el tercer elemento, que sí que ha sido común al mes de abril, es una reducción muy importante en el consumo de materia y energía, una reducción de la actividad económica, que bueno, pues que sí que hemos podido vivenciar y experimentar durante este mes. La segunda idea es que esta correlación lineal que planteaba que hay entre el consumo energético y las emisiones de gases de efecto invernadero en España, bueno, en el escenario D la rompemos por lo menos un poquito parcialmente, ¿no? La primarización de la economía y la apuesta por una economía o por una agricultura basada en el modelo agroecológico es una agricultura que fija gases de efecto invernadero y que de alguna manera rompe, por lo menos parcialmente, esa relación entre consumo energético y emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? De manera que esa reducción extra que se produce dentro del escenario D, bueno, pues incluso podría encajar con esa menor reducción que se está produciendo en el escenario, en el mes de abril, ¿no? Como fruto de la pandemia, porque, bueno, pues hay una parte de esa reducción extra que tiene que ver con esa primarización de la economía. Desde ahí, pues tenemos un poco de margen de maniobra. La tercera idea de diferencia es que, bueno, pues en el escenario D tenemos una reducción muy importante en lo que son los niveles de climatización de los hogares, pero también de las oficinas, de los comercios y demás. Por decirlo de forma clara, pues ni muchísimo menos tanta calefacción en invierno, ni siquiera pues calentar el conjunto de los espacios, sino algunos espacios o las personas mediante braseros, ¿no? Y desde luego, pues nada de aires acondicionados en verano, ¿no? Esto permite tener una mayor actividad industrial que a su vez permite tener pues, una satisfacción más integral de las necesidades, algo pues, que no se ha visto en el mes de abril, en el que en nuestros hogares hemos vivido a todo trapo energético sin ningún tipo de restricciones. Y la última idea es que lo de abril fue algo coyuntural, ¿no? Decía que para tenerlo prolongado en el tiempo necesitaríamos pensar en otras actividades económicas que no son solamente las que ha definido como básicas el gobierno. El escenario que definimos de decrecimiento es un escenario estructural y sostenido en el tiempo y con vocación de poderse sostener, de que sea sostenible no solo desde el punto de vista ambiental, sino también desde el punto de vista de satisfacción de necesidades humanas, ¿no? Nos da pistas pues lo que hemos vivido en abril, pero no todas las que necesitamos, ¿no? Para ver pues, cómo son los escenarios que tenemos que vivir para meternos dentro de los márgenes ambientales. Bueno, pues esto permite mantener una calidad de vida digna, permite tener vidas que merezcan la pena ser vividas. Bueno, pues en el último año, que hay datos fiables, ¿no? Del consumo energético en España, en el 18, pues lo que vemos es que nuestro consumo rondaba las 3 toneladas equivalentes de persona y año. Si hacemos una reducción del 54% en el consumo energético, que es el que viene a corresponder aproximadamente con el escenario D, pues nos situamos en un poco por encima de la tonelada equivalente de petróleo por persona y año. ¿Es esto suficiente para tener una buena calidad de vida? Bueno, pues de manera un poco aproximativa podríamos decir que sí. Que sí porque, por ejemplo, en Costa Rica, con un consumo de una tonelada equivalente de petróleo por persona y año, pues hay una esperanza de vida similar a la que hay en España, porque en ese mismo país hay una esperanza de vida, o sea, una mortalidad infantil también más o menos similar a la de España, o porque en Uruguay, con ese consumo también de una tonelada equivalente de petróleo y año, pues hay un índice de educación también más o menos similar al de España. Así que si tenemos procesos de reparto de la riqueza, e insisto mucho en la importancia de los procesos de reparto de la riqueza, por ejemplo, en el estudio que hicimos, en el escenario de decrecimiento, en el escenario D, si hacíamos un reparto del empleo, no se destruían 2 millones de puestos de trabajo, sino que se creaban 1.300.000 puestos de trabajo. Y este es un formato de reparto de la riqueza. Hay otros que no voy a entrar ahora en ellos. Entonces, si tenemos un formato de reparto de la riqueza, parece que podríamos tener unos niveles de calidad de vida dignos en 2030, pues entrando dentro de los márgenes de seguridad ambiental, ¿no? Y que, bueno, pues encaja también pues, con lo que hemos vivido en abril. En abril, pues si no fuese por el escenario de pandemia, ¿no? Porque estábamos viviendo pues, una emergencia sanitaria de primer orden, bueno, pues no podríamos decir que los niveles de vida hayan caído pues, por debajo de lo aceptable,
repito, si hiciésemos un proceso de reparto de riqueza, ¿no? Hay gente que lo está pasando muy mal, fruto pues, de que ya vive en condiciones muy vulnerables, muy empobrecidas, y es esa una de las grandes luchas que tenemos que hacer. Pero en realidad el camino de llegada no sería esa reducción a la tonelada equivalente de petróleo, porque después del 2030 tendríamos que seguir un proceso de reducción de las emisiones al mismo ritmo durante por lo menos otra década más y probablemente bastante más de una década más, ¿no? Es decir, nos tendríamos que poner pues, ambiciones mayores. Algunos datos para intentar ver si eso encaja con una calidad de vida adecuada o no, pero que ya escapan de nuestras vivencias en el mes de abril. Bueno, pues en Can Masdeu, en la periferia de Barcelona, pues este centro social se hizo un estudio de cuánto consumía a nivel energético y vio que su consumo era aproximadamente entre un quinto y un cuarto de esa tonelada equivalente de petróleo, con unos niveles de calidad de vida pues muy, muy buenos, con unas vidas totalmente distintas, pero con unos buenos niveles de calidad de vida. Así que, bueno, pues podemos pensar que hay margen de reducción muy importante, pero eso sí, con otros tipos de vida pues radicalmente distintos. Podríamos, de alguna manera, superar ese suelo si hacemos un reparto importante de la riqueza y del consumo material y energético. Así que, en conclusión, pues podemos decir que hay un margen muy grande de reducción en nuestro consumo energético. Hemos descubierto que el grueso de nuestra actividad económica es absolutamente superflua para la satisfacción de nuestras necesidades, no sirve para nada más allá de para reproducir el capital, ¿no? Y que, bueno, pues desde ahí tenemos una gran capacidad, una gran trayectoria, pues para tener vidas más o menos dignas con unos consumos muchísimo más frugales, ¿no? La segunda idea, aunque el mes de abril nos puede servir como referencia ya digo corta, poco ambiciosa, en realidad tendríamos que ir a algo más, ¿no? No sería suficiente. En la siguiente década tendríamos que seguir haciendo reducciones. No es un punto de llegada lo que hemos vivido en el mes de abril, no son los estándares que nos permiten plantearnos pues, cuál sería un nivel de vida digno, ¿no? Pues, y que se metiese dentro de los márgenes ambientales, sino que tendríamos que ir a vidas pues, todavía más frugales, economías todavía más locales, más primarias y, desde luego, más pequeñas, ¿no? Y la última idea es que esto no tiene por qué impactar necesariamente en nuestra calidad de vida, pero desde luego sí que es incompatible con nuestro orden económico. Nuestras vidas serían distintas, no menos dignas, no menos merecidas de ser vividas, ¿no? Pero sí muy distintas porque nuestro sistema económico tendría que variar de forma muy importante. Bueno, pues con esto lo dejo. Espero que, bueno, pues haya resultado un poco útil, haya permitido, que era mi objetivo fundamental, pues de alguna manera poner en vivencias, en primeras personas, pues cómo serían vidas pues un poquito sostenibles, cómo nos podríamos acercar a esas vidas sostenibles, ¿no? Pues a través de la experiencia dramática, complicada, compleja, dura, que acabamos de vivir, que estamos viviendo todavía con la pandemia del COVID-19. Muchas gracias.